chicos y chicas, buenos días. El día de hoy nos corresponde iniciar con nuestra meta número 3. Entonces, por favor, para ir tomando apuntes, ir tomando los diversos apuntes pues, que ustedes crean pertinentes. Antes de que se acabe la videollamada, necesito que me vayan mostrando sus apuntes. Entonces, para que por favor estén atentos. Me indican si ven mejor así. Bueno, entonces vamos a iniciar. Lo primordial es la meta, 14 de mayo, la fecha 14 de mayo. Y arrancamos con nuestra meta número 3. Por favor, toman apuntes de la meta, por favor, se las voy a dictar. Dice así: comprende los diversos elementos de la literatura latinoamericana. Vuelvo y la repito. Comprende los diversos elementos de la literatura latinoamericana. ¿Listo? Con base en eso, nuestro tema sería la literatura latinoamericana. ¿Listo? Voy a darle inicio a la clase como tal. Entonces nuestra gran premisa del día de hoy es la literatura latinoamericana. ¿Listo? Dice así: la literatura latinoamericana es uno de los mecanismos, por favor ir tomando apuntes, es uno de los mecanismos que enmarcan el proceso que se vivió en los territorios que fueron sometidos a un proceso de conquista y colonia. Porque siempre tenemos que hablar del proceso de conquista y colonia, porque fueron los escenarios o fueron los momentos en los que se evidenció ¿alguien bien? Que se evidenció el cambio más importante para la sociedad. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy en cuenta. Entonces, conquista y colonia, vamos a hablar de sociedad. ¿Qué le pasó a esa sociedad? Esa sociedad tuvo que tener unos cambios muy importantes para que se evidenciara el proceso histórico que pasó. ¿Listo? Entonces, sociedad igual a historia. ¿Ustedes saben que sin historia? Profe, en una parte, Señora, profe, ¿será que puede correr un poquito la cámara? Es que no se ve bien. mi amor, tienes que ir tomando apuntes. Ahí. ¿Ve bien? Sí, ahí. Bueno. Sociedad, historia, pues no habría nada. ¿Listo? Cuando hablamos de eso, vamos a hablar también de unas etapas, que son los que nos van a completar a la literatura latinoamericana. Llámese etapas o también se le conoce como movimientos literarios. Etapas o movimientos literarios. Se le puede llamar de las dos maneras. ¿Listo? Cuando son etapas o movimientos literarios, vamos a hablar de años. ¿Listo? Años, siglos o meses. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos saber que esto pasa en años, siglos y meses? Porque se van a dar unos pensamientos. Esos pensamientos son ¿qué? ¿Basados en qué? En la sociedad, ¿cierto? Todo tiene que ser basado en la sociedad. Ya sea de manera real o de manera fantástica. Siempre se los he recordado. La literatura siempre busca pues estos mismos pensamientos. No se van a buscar más. Ya cuando está muy claro que en esos años, ciclos o meses y esa sociedad está latente, se va a hablar de lo real y lo fantástico.
independientemente el tipo de obra que se cree. Cuando ya está eso, entonces ahí sí vamos a hablar de esas etapas o esos movimientos literarios, que son qué. Vamos a hablar primero de que hubo un barroco, que hubo un romanticismo, que hubo un neoclasicismo, que también se dio un realismo mágico, que también va a haber un boom latinoamericano, y por ende vamos a hablar de unas vanguardias. ¿Listo? Esa es la división que tiene la literatura latinoamericana. Cada uno de estos movimientos que les estoy diciendo, cada uno de estos movimientos que están acá presentes, son los que se han dado y desarrollado en estos momentos de años, siglos y meses frente a esa sociedad. Ojo, estos movimientos lo que hacen es contar un pensamiento más autónomo, más libre, más vivencial, más de las experiencias. ¿Listo? Entonces lo voy a poner por acá para que usted se acuerde. ¿Listo? Entonces, a partir de la experiencia, sabemos la reflexión, las vivencias. ¿Listo? Tengámoslo presente. Reflexión, Profe, ¿puede experiencia. correr un poquito la cámara, Sí, por ya, favor? ya te corro, espérame. Perdóname. Ahí se ve. Sí, señor. Gracias. Listo. Cuando estas experiencias, reflexiones y vivencias entran en cada uno de estos, cada una de las siguientes etapas o escuelas va a tener algo. Tiene unas características, tiene unos momentos y tiene unas formas de escribir y de expresar el conocimiento, para que me tengan presente esa característica. Cuando yo leo, tengo que ir identificando en qué siglo, en qué año o en qué meses sucedió esto. Recordemos que cuando se habla de la sociedad como mecanismo, la sociedad es un campo muy amplio. ¿Por qué? Porque la sociedad habla de diversos temas. ¿Listo? Tengámoslo muy presente. ¿Listo? Entonces vuelvo y recuerdo. Literatura latinoamericana es un proceso que se da dentro de un territorio frente a algo que se vivió, o sea, en el tipo de sociedad. Cuando yo hablo de sociedad, tengo que reconocer que es una forma de historia, una forma de vida. ¿Listo? Ya cuando pasa eso, los autores plasman en años, siglos, meses sus pensamientos, tanto reales como fantásticos, y eso conlleva a que se creen los movimientos literarios. Movimientos literarios como el barroco, el romanticismo, el neoclasicismo, el realismo mágico, el boom latinoamericano y las vanguardias. ¿A partir de qué? De esa experiencia que se vive en el mundo o en la sociedad, esas reflexiones que se dan en la sociedad o esas vivencias que se dan en la sociedad. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? En el boquerón, Porfa, ¿hasta ahí alguna duda? no, señor. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, señor. ¿No? Bueno. Vamos a empezar. ¿Listo? Por cada uno. Pero antes de eso, les tengo que contar que para que el boom, la literatura latinoamericana se diera, recuérdenme siempre estas 4 características: lo social, lo cultural, lo político y lo religioso. ¿Listo? Cuando estos 4 mecanismos están, podemos decir que la sociedad tiene esa derivación. ¿Listo? Profe, ¿puede subir un poquito la cámara, por favor? Tranquilo. ¿Ahí ves? ¿Sí? Sí, señor. Social, cultural, político y religioso. Con base en la sociedad. ¿Listo?
Como les estaba diciendo, estos mecanismos se dan en estos 4 procesos que son los más característicos de la sociedad. Entonces vamos a hablar. Cuando iniciamos con el barroco se da en el siglo, para que por favor lo anoten, en el siglo VII. ¿Listo? En el siglo séptimo, perdón. ¿Listo? En el siglo VII. ¿Puedes mover la cámara para a la izquierda, por favor? Ahí, No, izquierda. mi izquierda es esta, A la ¿sí? izquierda de mi pantalla. Ahí, bien. Bueno, sí. O así. Ahí, Martín. Ahí está bien. Del siglo VII al siglo... ¿Cuál es este? 17. 17. Muy bien. Del siglo VII al siglo XVII. ¿Listo? El romanticismo, cuando llega a Colombia, tenemos que saberlo, que lo da el señor Jorge Isaac con su obra de María. ¿Listo? Entonces tengámosla muy presente. María de Jorge Isaac. El romanticismo, como se da en Europa, llega también en el siglo XVIII. ¿Listo? Se da en el siglo XVIII. ¿Listo? El neoclasicismo también se da en Europa y este se da en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. ¿Listo? Finales. A finales. El realismo mágico, que es una de las características más importantes, se da en el siglo XVII. El boom latinoamericano se da en el siglo XX y las vanguardias siglo XXI. ¿Listo? Siglo XX y siglo XXI. Uy, perdón. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Listo? Bueno. Con base en el barroco. El barroco, porque tiene este nombre. Cuando hablamos del barroco, ese nombre hay que hacerle una representación. Entonces vamos a hacerlo aquí al lado. El barroco tiene que ver con el arte. Recordémoslo. El arte, ¿listo? Todas esas formas del arte. ¿Listo? ¿Sí? Arte. ¿Listo? El romanticismo va a hablar sobre la poesía y los versos. Por eso la obra de María de Jorge Isaac. ¿Listo? El neoclasicismo nos va a hablar sobre la guerra. ¿Listo? El realismo mágico nos va a hablar sobre la fantasía. El boom latinoamericano nos va a hablar sobre lo moderno. Y las vanguardias nos va a clasificar el arte. Y aquí podemos ver el cine como mecanismo, ¿listo? El cine. ¿Y se acuerdan de lo que una vez hicimos el año pasado? Que fue el de las figuritas, se me fue la hora la paloma. El acróstico no, el que le estábamos haciendo la figura con las palabras, se me fue el caligrama. Y el caligrama. ¿Listo? Que el año pasado lo hicieron. ¿Listo? Esa es la derivación, ¿no? Pero de acuerdo al barroco, pues hay otros estilos de arte y hay un estilo de obras, ¿listo? Que es lo que vamos a hacer la otra semana. El romanticismo también tiene unas, el neoclasicismo también tiene unas, el realismo mágico también, o sea, cada una tiene unas formas de expresión que poco a poco las vamos a ir viendo porque pues esto es una cantidad enorme, ¿no? Bueno, cuando ya evidenciamos que se dan en estos siglos, que son importantes esos movimientos literarios, es como tal cuando ya la literatura empieza a crecer. Cuando ya la literatura crece, pues genera ¿qué?
¿Un mayor qué? Un mayor nivel de pensamientos y opiniones frente a diversos temas. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Hasta ahí vamos bien o chicos vamos perdidos? La verdad, Vamos bien. por favor, la verdad. ¿Vamos perdiditos o vamos bien? Bien. Entendió todo. ¿Sí? Bueno, entonces vuelvo y les repito. Estos movimientos literarios se dan en el siglo el barroco, entre el siglo VII al siglo XVII. El romanticismo se da en el siglo XVIII. El neoclasicismo se da a finales del siglo XVIII. El realismo mágico se da en el siglo XVII. El boom latinoamericano se da en el siglo XX. Y las vanguardias se dan en el siglo XXI. ¿Listo? Cada una de ellas expresa una forma de ser, una esencia. El barroco expresa el arte. El romanticismo, la poesía y los versos. El neoclasicismo, la guerra. El realismo mágico, la fantasía. El boom latinoamericano, el modernismo o lo moderno. Profe, Perdóname. Y las vanguardias, el arte, el cine y el caligrama, entre otras. ¿Listo? Dime, mi amor. profe, pues lo que pasa es que usted dice que las vanguardias son del siglo XXI, Sí. pero pues yo había anotado siglo XIX porque usted lo anotó. No, siglo XXI. Siglo XXI. Siglo XXI, mi amor. Porfa. Siglo XXI, puedes Ok. mirar. Siglo XXI. ¿Listo? Ojo. Cuando yo hablo de estas características, les voy a contar algo. Cada uno de ellos tiene unos temas. Entonces voy a ponerles aquí los temas, miren. Este es el del barroco. Si ven la pintura, ¿cómo se ve evidente? La pintura. Los cuadros, los colores, las esencias, ¿listo? Cuando hablamos del romanticismo, vamos a hablar sobre esas obras y los poemas, miren. Poemas. ¿Listo? Versos. Para que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos del neoclasicismo, se me fue. Cuando hablamos del neoclasicismo, hablamos de ese poder, del poder jerárquico que hay, de las diversas guerras que se dan. ¿Sí ven? Cómo los héroes, las hazañas se van dando. Cuando hablamos del realismo mágico, hablamos de la recreación de pronto de los animales, como por ejemplo las sociedades que no están latentes. ¿Listo? Cuando hablamos del boom latinoamericano, hablamos de... Espérenme que se me corrió esto. Hablamos de los textos, ¿listo? Ay, espérenme que es que... se me corrió esto. Ya, listo. ¿Listo? Y cuando llegamos a las vanguardias, que eso lo vimos el año pasado, miren los caligramas. Caligramas. ¿Sí se acuerdan del caligrama y el dibujito? ¿Listo? Bueno, con base en eso, quiero decirles que esas son las características. Ay, ustedes me van a perdonar, pero hasta ahora lo pongo así, se me olvidó poner la pantalla completa. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? ¿Clarito todo? ¿Ejemplos? ¿O alguno quiere que de pronto le ayude a retroalimentar? Pregúntenme, chicos, esta es la gracia que preguntemos. Chicos y chicas, ¡yujú! ¿Me escuchan? Ah, profe, no tengo ninguna inquietud. Usted explica muy bien. Un 100. Gracias. Bueno, con base en eso quiero contarles que la otra semana vamos a hacer un trabajo. Quiero que miremos en nuestra casa qué recursos tenemos. ¿Listo? Primero va a mirar en su casa. Esta semana mira, este fin de semana mira. La gracia es crear algo así, algo bonito. Miren, esto es un trabajo que recolecté del otro colegio donde yo trabajé. ¿Se acuerdan que yo el año pasado les iba mostrando y que el año pasado hicimos algo parecido? ¿Se acuerdan? Entonces lo vamos a tratar de hacer con lo que tengan en su casa. No hay necesidad de que salgan a comprar. O sea, si de pronto tienen cartulinas usadas, pueden hacerse unas figuritas. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer, ¿listo? Pero la gracia es que vayamos mirando cómo lo vamos a hacer.
Profe, que yo solamente tengo hojas en blanco, pues hágalo en hojas en blanco, pero pues le hace una figura o le hace algo, ¿listo? Bueno, con base en eso entonces les recuerdo que para que se hubiera dado esta literatura, ¿cuál fue la primera literatura que nosotros podemos decir que se dio, chicos? ¿Cuál es la primera literatura que se dio? Que yo les he contado cuál fue la primera. Vamos a darle un punto positivo, vamos para el 100, a ver, ¿quién lleva? La colombiana. La colombiana fue, digámoslo así, una de las primeras, pero hay una que es primordial, que es la que enmarca toda la historia. ¿Cuál? Latinoamericana, ¿no? No, la latinoamericana va después del proceso de conquista. De conquista y colonia, ¿no? La prehispánica, Colombiana. prehispánica, la hispanoamericana. Recordemos que todo lo que pasa en Europa se da allá y luego empieza a llegar a dónde? A los diversos contextos del mundo, ¿listo? Entonces, ¿quién fue el que dijo prehispánica? Creo que fue Héctor, ¿cierto? Héctor, Pero ¿sí? otra vez que Parra lo escribe porque es que él no habla porque no tiene micrófono o algo así, es que Profe Parra lo escribió. Ay, me toca ver el chat. Parra lo escribió. Bueno, espérenme, yo miro, a ver, Parra. Uy, Hispanoamericana. gracias, Parrita, te voy a valer. Y, uy, pero ese hispana le quedó bien bonito, escorito. Bueno, bebés. La I primero clase. Tengamos en cuenta que la primera literatura que se da es la literatura hispanoamericana o la literatura griega o la literatura medieval, que lo que nos enmarca es que todo ese proceso que se evidenció después de las caídas del Imperio Bizantino y el Imperio Romano. Recordemos que antes, ¿quiénes eran los que escribían? A ver, ¿quién se va a ganar otro punto? ¿Quiénes eran los que escribían de primeras? Los letrados. Griegos. Los griegos. ¿Y esos griegos eran qué? Poetas, filósofos. Filósofos que le apuntaban a qué? A Lo la religioso. A la religión. Recordemos La que Biblia. a la Biblia, esos pensamientos que se daban. Muy bien, chicos. mi libro. Ya cuando estaba esa constitución, digámoslo así, del que escribía era el que hacía parte de la religión, empezaban a hablar de qué? De estos mecanismos. Lo político, lo social y lo cultural. Siempre tenganlo presente. Eso es lo que se enfatizaba la literatura. Siempre hablaban de los mismos escenarios. ¿De qué manera? Algo real o algo fantástico. Siempre tenían que hacer. Y ojo, recordemos que en ese tiempo del inicio de la literatura, los autores no podían hablar con sus nombres. Ellos no podían escribir con sus nombres. ¿Por qué? Porque ¿qué les pasaba? Los mataban. Los mataban. Exacto, eran ejecutados porque iban haciendo un estilo de revolución o del pensamiento que se tenía en ese momento del poder. ¿Listo? Bueno, bebés, con base en eso, espero pues que el temita haya quedado muy comprendido así, muy bonito. No se preocupen que vamos a seguirlo evidenciando. Pero hoy les tengo que dar unas noticias negativas. ¿Listo? Entonces me van a poner cuidado qué va a pasar en este momento para que no alboroten a su profesora Marilyn Silla, que me cae bien. ¿Listo? Les voy a mostrar algo, ¿listo? Por favor estén atentos a lo que les voy a mostrar. Brille para yo la luz perpetua. ¿Evidencian? ¿Sí evidencian? Qué bien. Estas son sus notas que ya están en plataforma Classroom. Por si evidencian estos rojitos son las actividades o que no han entregado o que están pendientes. Cuando están pendientes van a aparecer en rojo. Las que no se han cargado, por ejemplo estas, son ¿por qué? Porque esto ya es de qué? Del primer periodo. Entonces de aquí para allá ya no contamos. Contamos 1, 2, 3, 4 actividades y con la de la otra semana 5 actividades del segundo periodo. ¿Listo? Por eso evidenciamos que ya todo esto está en negro y sus notas ya deben de estar totalmente cargadas a plataforma. Entonces para que hoy por favor se tome la molestia y me revise qué debe. Pero por lo general evidencio, por ejemplo, así, rápido, vamos a hacer esto rápido. Mónica iría hasta el día con las 4 actividades. Violet tiene que ponerse al día con 3. Brainer debería solamente la última. Mire que se no me deja ver el número, no me deja ver el número. Brainer, voy en Brainer. ¿Dónde está? Daniela Rico iría al día. David Mateus deba pendiente 2 notas. Dayana Valencia me debe 2 notas para que le informen. Esteban Ariza va bien. Esteban Patiño, necesito las evidencias de estas 2. No han cargado, ¿listo? Para que estemos pendientes. Felipe Rojas iría bien. Gabriela Blanco iría bien. Giselle Saavedra iría bien. Héctor
Me debes una nota, estar pendiente, mirar qué es. Jean Paul, pues él tiene permiso. Jamie me debe una nota. Juan Felipe Garavito va bien. Karen Roa va bien. Laura Pamo va en una que me tiene que mirar qué es lo que debe. Lady Suta me tiene un 1. Lorus, no sé. Ese nombre de Lorus, si no le ponen foto, le voy a bajar la nota. No sé quién es Lorus. Listo, me voy a poner exigente. ¿Quién más? Marcela va bien. Santiago va bien. Luisa Mateus va bien. Mariana Angulo va bien. Mariana, necesito esa foto puesta, si no le voy a bajar. Necesito que alguien me diga qué pasa con Marixa. Marixa no se ha reportado estos días. Espérame un momentico, yo voy hablando y ya hablamos. Martín me debe una nota. Rocha me debe una nota. Estuvo perdido la primera actividad para estar pendiente. ¿Quién es este que no me deja ver este cosito? Uy, este cosito no me deja ver. Coral me debe una nota. Ay, me debe 2 notas, perdón. Santiago Plazas perdido. No sé qué va a pasar con él. Sebastián Martínez va bien. Parra va bien. Páez va bien. Chaira Luna va bien. Tatiana Castillo va bien. Valentina Díaz perdida en 2 actividades. Xiaomei va perdida en una actividad. Y Jonal Ruiz va bien. ¿Listo? Les quería comentar porque este consolidado lo va a tener su profesora Marilyn el día de hoy, porque ella necesita hacer un reporte con los papás. ¿Listo? Espérame. El día de hoy no hay actividad, chicos. No hay actividad. Hoy no vamos a hacer actividad de nada. Solamente lo que usted va a hacer es tomar sus apuntes respectivos, evidenciar pues que comprendió. Yo les quería decir como un apunte ahí que ustedes deben de empezar a utilizar en esta forma virtual. Cuando el tema no lo entiendan, traten de ver el video, y si pueden en YouTube, pongan como literatura latinoamericana y pueden consultar otras fuentes de información. Porque en este momento a ustedes les toca volverse un poquito más autónomos para poder comprender los conceptos. ¿Listo? Era como mi apunte del día. Con base en lo de la tesis, la otra semana vamos a tener tesis, probablemente el miércoles. La rectora estamos esperando que nos dé la carta para enviárselas a sus acudientes para informarles que el día miércoles ustedes tendrían tesis. Pero téngannos paciencia, pero ella ya está informada. ¿Listo? Nomás sería 40 minutos de tesis cada miércoles, ¿listo? Es para que lo tengan presente. La otra semana voy a estar pidiendo los autores. Entonces, como no hay actividad el día de hoy en español, les voy a pedir que por favor trabajen en lo de la tesis. Me empiecen a encajar pues estas características. Los grupos que quisieron trabajar solos o que se dividieron, estar muy atentos, ¿listo? Ahora sí pues los escucho porque no los dejé hablar. Dígame. Profe, Sí. profe, en mi caso yo subo las actividades a la plataforma, pero no me carga el contenido. Tengo que estar haciendo documentos para poder ver las imágenes. Oh, Entonces yo todo lo he enviado por correo. por correo. Entonces hazme un favorcito ahorita. Entonces ahorita lo que vas a hacer es me vas a reenviar otra vez el correo. Es que la verdad en el correo cuando ustedes suben una tarea, o sea todos los del colegio, tengo como 3900 mensajes. Entonces se pierden. Entonces si quieres hagamos lo siguiente. Cuando veas que no te carga por plataforma, me lo envías por WhatsApp. ¿Listo? Me voy a demorar un poquito, pero yo lo tengo ahí. ¿Listo? Para tratar de subsanar esa cosita. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Listo, Maritza? Maritza. Ahí la. Bueno. Entonces, mis chicuelos, Dios los bendiga. Espero pues que el tema de la literatura latinoamericana la hayan comprendido, o se haya comprendido. Entonces recordemos que tiene unos movimientos, se dio en unos siglos y tiene unos pensamientos. ¿Listo? Con base en eso pues los dejo descansar. Que Dios me los bendiga y mil gracias por tener la mejor actitud en mi clase. Chao, Dios los bendiga. Pueden descansar.